Los reptilianos son seres humanoides con apariencia de reptil, con musculatura pronunciada, miden más de 2 metros, tienen la piel como la de los cocodrilos, algunos tienen cola y otros no. Pueden usar la telepatía, también pueden cambiar de forma a nivel molecular, son muy inteligentes, su tecnología nos parecería magia, por desgracia son de naturaleza hostil y aborrecen a los humanos. Quizás son natales de la Tierra o quizás provengan de un sistema planetario llamado Alpha Draconic. Lo que sí se sabe es que en el pasado ellos bajaron de las estrellas haciéndose pasar por dioses. De esa forma modificaron genéticamente al humano para su beneficio. Desde tiempos inmemoriales ellos se infiltraron entre nosotros hasta tomar el control del sistema. Hoy en día ellos están detrás de los líderes mundiales encaminándonos a su nuevo orden mundial. Hola a todos y sean bienvenidos a conocer un poco más sobre este mundo. Verán, mediante una serie de declaraciones que han dado personas importantes cuya palabra tiene mucho peso, es que se logró saber todo este tema de los reptilianos. Aquí les voy a mostrar los testimonios de algunas personas que han dicho que los reptilianos son reales y que han dado pruebas para demostrarlos. El primer caso que tenemos es el del señor Dal Russell. En 1982, el señor Dal Russell, un paleontólogo del Museo de Ciencias Naturales de Canadá, estuvo investigando la teoría de la evolución de los dinosaurios, ya que ellos han estado muchísimo más tiempo aquí. Concretamente, los dinosaurios han estado unos 135 millones de años en la Tierra, hace aproximadamente unos 66 millones de años. El hombre tan solo ha estado 200.000 años en la Tierra. Y en tan solo 200.000 años hemos pasado de ser los hombres de las cavernas a lo que somos ahora. Hemos evolucionado muchísimo en ese corto periodo de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que habrán logrado los dinosaurios en 135 millones de años? No se puede comparar con solo 200.000 años. La ciencia oficial dice que se extinguieron y ya. Pero Dal Russell parte de si no se hubieran extinguido. Y se fijó en un dinosaurio, uno llamado Trodon formosus. El Trodon formosus era un depredador de un peso de alrededor de 60 kilos que vivió hace aproximadamente unos 75 millones de años. Este depredador caminaba de forma bípeda, como los humanos, a 2 pies. Tenía una visión estereoscópica, o sea, poder ver hacia el frente, como nosotros. También este dinosaurio poseía una capacidad cerebral muy grande. Su cerebro era muy grande con respecto a su cuerpo. Tenía 3 dedos en cada brazo y prácticamente esta sería la descripción de cómo era este dinosaurio. Dal Russell se puso a investigar cómo este dinosaurio pudo haber evolucionado. Y después de varios estudios llegó a la conclusión de que al pasar estos millones de años, este dinosaurio habría adquirido una capacidad cerebral más grande, ya que su cerebro de por sí que era grande y por esa misma razón se habría incrementado. Y por esa razón sus ojos también habrían crecido un poco más. De esta forma tendríamos que este dinosaurio, su cráneo se habría hecho más grande. Y por esto su cuello se tuvo que haber acortado para sostener su cabeza. De esta forma tuvo que haberse hecho erguido, porque su cabeza ya estaba muy grande y el cuello lo tenía corto. Así que se hizo erguido como los humanos. Por esta razón, el Trodon formosus perdería la cola, ya que no le serviría de nada. Démonos cuenta que hasta aquí este dinosaurio ya tenía aspecto humanoide parecido a los reptilianos de hoy en día. Como tenía 3 dedos en cada brazo, esto le habría facilitado para poder crear herramientas y así poder seguir su evolución. Y si nos vamos por la lógica, al pasar todos estos millones de años, el Trodon formosus nos habría superado y se habrían ido a explorar el universo, ya que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Ellos habrían evolucionado tanto que se habrían ido a explorar el universo y un día regresaron a la Tierra para crear o modificar al ser humano. Esta sería la teoría de Dal Russell.
Y lo que respalda el hecho de que habrían regresado para modificar el ser humano, lo tenemos en primera por la Protosumeria. La Protosumeria es la civilización más antigua oficialmente. En la Protosumeria, los sumerios tenían unos dioses con aspecto de reptil. Esto quedó grabado en las estatuillas que ellos hacían y en los murales que dejaron hechos en las paredes. Todo esto concuerda y sus dioses tenían aspecto de reptil. También lo que nos dicen los africanos en una de sus historias que se pasan de generación en generación. Entre estas historias hay una muy importante, la de los Chitauri. Los Chitauri serían literalmente reptilianos, ya que así es como los africanos dicen que estos seres son. Tienen aspecto de reptil con forma humanoide. La única diferencia es que los Chitauri tienen un tercer ojo en medio de sus dos ojos. Lo que nos dice la historia de los Chitauri es que hace muchísimo tiempo estos seres se crearon aquí en la Tierra y que se fueron a explorar el universo y un día regresaron y modificaron al ser humano. Lo modificaron genéticamente para sus propios beneficios y también le quitaron la capacidad de telepatía a los humanos. Y desde ese tiempo ellos están aquí, diciendo que este planeta es su hogar y que han regresado a reclamarlo. Quizás la prueba más contundente que respalda todo esto es que los humanos tenemos una parte en el cerebro llamada cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano fue nombrado así por la ciencia oficial ya hace mucho tiempo, y la función de esta parte es literalmente el egoísmo puro, el hacer lo que sea para beneficio propio, y más aún se activa cuando nosotros estamos por sobrevivir, cuando necesitamos hacer cosas por sobrevivir y no nos importan los demás. Aún si tenemos que hacer cosas inhumanas para lograr sobrevivir, no nos importan las demás personas. Esa sería la función del cerebro reptiliano. Y esto es una realidad. Cualquiera se puede poner a investigar la estructura del cerebro y allá hallará la parte llamada cerebro reptiliano. Y la otra prueba innegable es el culto al reptil en todas las culturas antiguas. Literalmente en todas las culturas antiguas se muestran a los reptiles como dioses que bajaron de las estrellas y crearon al ser humano. Y cuando no se muestran como dioses, se muestran como que hicieron algo muy trascendental, algo importante. Las pruebas están con los aztecas, con Quetzalcóatl, o los mayas con Kukulcán, o en Grecia con Medusa. También en la India, los naga, seres reptiloides que vivían debajo de la tierra. También en Japón, los kappa, seres reptiloides, humanoides reptiloides que vivían alrededor de las ciudades. También tenemos que en China se adora al dragón, este reptil que se considera un dios. Y un ejemplo de un reptil que hizo algo trascendental hace muchísimo tiempo es en la Biblia, con la serpiente del Edén. Estas serían algunas pruebas de que el culto al reptil en las culturas antiguas es una realidad innegable. Otro caso que tenemos es el del señor G. Warren Zuffel, un ingeniero de minas. En 1933, en la ciudad de Los Ángeles, los periodistas estaban recogiendo las crónicas de este señor, G. Warren Zuffel, ya que se le había encargado hacer una retrospección del suelo de Los Ángeles para encontrar minerales. Este señor tenía una máquina que él mismo había confeccionado para que le dijera dónde había oro, para que ahí pudiera perforar. Él probó su máquina y la máquina apuntó hacia una parte del suelo, diciendo que ahí había muchísima cantidad de oro. Esto llamó la atención de todos los que dirigían la operación, haciendo que se interesaran mucho e invirtieran todo lo que tenían a la mano para poder excavar y extraer el oro. Ellos lograron cavar hasta los 76 metros de profundidad y lo que encontraron ahí fue algo impresionante. Una gigantesca red de túneles que se extendían desde la biblioteca pública del Monte Washington hasta el museo de aquel lugar. Algo increíble, ya que nadie tenía registro de esos túneles.
ni sabían quién los había creado ni para qué. El señor G. Warren estaba obsesionado por encontrar el oro, pero ahora ya estaba muy intrigado por saber sobre esa extraña red de túneles, así que se propuso a investigar, pero nadie le daba información, nadie sabía nada sobre esos extraños túneles, hasta que las primeras personas que le dieron algo de información fue la tribu de amerindios Kiowa. Esta tribu le dijo literalmente que los que allí abajo habitaron fueron los hombres serpiente, una especie de híbrido entre humano y reptil. Obviamente que esto le impresionó muchísimo al señor G. Warren y ya tenía muchísima más curiosidad por saber la verdad. Así que siguió investigando hasta encontrarse con la sabiduría de los maestros Hopi, quienes eran también una tribu de indios muy antigua. Un jefe Oja Hopi le dijo que en la antigüedad existieron 3 grandes civilizaciones, pero estas civilizaciones fueron destruidas de la noche a la mañana por una gigantesca lengua de fuego que cayó del cielo. Esta lengua de fuego se asoció con un meteorito, ya que cerca de esos lugares se encuentra el cráter Winslow. El jefe Hopi le dijo que una de estas 3 civilizaciones se salvó, los llamados hombres serpiente. Estos hombres serpiente se metieron debajo de la tierra creando esa red de túneles, ya que tenían miedo de que otro meteorito volviera a caer. El jefe Hopi le dijo que ellos no utilizaron ninguna herramienta para crear toda esa gigantesca red de túneles. Lo que utilizaron fue una especie de líquidos para poder crear esos túneles. Más tarde estos líquidos se asociaron con químicos para poder perforar. También le dijo que con el paso del tiempo estos hombres serpiente desaparecieron misteriosamente, dejando en esa red de túneles su tecnología y conocimiento plasmados en unas tablillas de oro. En esas tablillas de oro se mostrarían los orígenes de la humanidad, los grandes saberes y la creación del mundo. Obviamente que esto volvió a impactar demasiado al señor G. Warren y ahora estaba muchísimo más obsesionado por querer encontrar lo que los hombres serpiente habían dejado en esa red de túneles. Así que emprendió una segunda etapa para seguir perforando el suelo y con todo su esfuerzo logró perforar hasta los 106 metros. Llegando a los 106 metros encontraron la primera entrada a esta red de túneles. Y una expedición logró bajar, ya que estaba todo muy tapado por movimientos de tierras y algunas inundaciones internas. Y estando tan cerca de la verdad y del oro, de todo lo que habían dejado estos hombres serpiente, algo pasó. De la noche a la mañana aparecieron agentes federales y se decidió sacar a toda la gente, tapar la perforación y decir que esto se acababa. Aquí nadie más podía acabar. Todo se vino abajo. Los contratos que se habían hecho entre el señor Warren y Los Ángeles se destruyeron y el deseo por encontrar lo desconocido se esfumó. Todo esto es real, ya que quedó evidenciado en los periódicos antiguos de Los Ángeles y hay otras muchísimas más pruebas. Y del señor G. Warren Zuffel ya no se supo nada. Aunque nosotros sabemos que le hacen a este tipo de personas que intentan encontrar la verdad y mostrársela al mundo. Al final, con el paso del tiempo, todo este tema se quedó en absoluto silencio y la censura absoluta, como siempre pasa con este tipo de noticias. Toda esta información encajaría perfectamente sobre la información que tenemos hasta ahora de los reptilianos. Además de que la cultura de los indios Hopi tiene muchísimo saber que se desprecia, ya que esta cultura es muy antigua y se pasan sus historias de generación en generación sin inventar nada. Otro caso que tenemos es el del señor Emil Strainu, un ex militar rumano estratega con altos grados de estudios, como doctorados en radiolocalización. Este señor creó la Asociación para el Estudio de Fenómenos Aeroespaciales No Identificados, como los del tipo OVNI. Y así poco a poco se fue interesando más por el tema OVNI, haciendo muchísimas investigaciones
y dando declaraciones muy importantes y que llaman mucho la atención. En sus declaraciones hablaba sobre sociedades secretas extraterrestres infiltradas entre nosotros. Incluso hizo algunos libros sobre este tema. Entre sus principales declaraciones están cuando dijo que los reptilianos son reales y que le tocó interactuar con algunos de ellos durante sus años de servicio. Él dijo que los reptilianos viven en bases secretas subterráneas y que hoy en día controlan algunos hilos de nuestra sociedad. Pero lo más importante fue lo que escribió en su tercer libro. Ahí relató una experiencia propia. Lo que dijo es que eran alrededor de las 5 de la mañana. Él y su compañero acababan de salir del servicio. Iban dentro de un automóvil cerca de la montaña Relesat, allá en Rumania. Pero notaron que su automóvil se le iba a acabar la gasolina, así que fueron a la gasolinería más cercana. Y allí vieron algo muy interesante. Vieron una camioneta modelo Homer color arena. De ella bajó un hombre misterioso, con el uniforme militar de Rumania. Llevaba unos lentes de sol. Este hombre misterioso se bajó de la camioneta y abrió las puertas traseras. Y de allí bajaron dos seres humanoides. Él y su amigo voltearon a verlos y notaron que no eran humanos, pues tenían la piel como la de un cocodrilo, con escamas, ojos amarillos y tenían una estatura muy elevada. Ambos medían más de 2 metros. El más grande tenía cola y el más bajo no. Estas criaturas se pusieron a hablar entre sí. Emily Straino y su amigo quedaron demasiado impactados y lo que hicieron fue ir a decirle toda esta información a sus superiores. Pero los superiores no se asombraron con nada de lo que dijeron. Y esto nos da algo que pensar, porque cuando no te asombras cuando te cuentan algo es porque tú ya sabes más sobre el tema. Al final todo esto quedó como una historia disparatada sin fundamentos. Pero hasta la fecha el señor Emil Straino sigue afirmando que lo que vio es real y que conforme más altos subía en la milicia, más información se le iba revelando sobre estos seres reptilianos, así como la existencia de reptilianos infiltrados entre nosotros. Él dijo que ellos están en la Tierra desde hace muchísimo tiempo y que ahora están en una feroz guerra fría contra otras naciones que no quieren aceptar su nuevo orden mundial. Ellos pueden cambiar a forma humana con toda su tecnología. Y dice que desde tiempos inmemoriales ellos se habrían combinado con los humanos para crear a una nueva raza de híbridos, un linaje reptil, desde tiempos más antiguos que los propios egipcios hasta los tiempos de hoy en día. Y esto lo podemos comprobar con algunos relatos de culturas antiguas. Un ejemplo sería los Nephilims, que son el resultado de los ángeles combinados con las mujeres. Esto se puede ver en la Biblia. Así, hoy en día, este linaje reptiliano sería la élite y los reptiles puros serían quienes la controlarían, con el único fin de su nuevo orden mundial. Pues bien, después de toda esta información, nos podemos dar cuenta que el tema de los reptilianos no es una tontería. Al menos hay pruebas que respaldan que esto es una realidad. Aquí tenemos la palabra de un paleontólogo, de un ingeniero de minas y de un ex militar. Como nos podemos dar cuenta, el tema de los reptilianos muchas veces se toma a manera de cosas inventadas, ciencia ficción o cosas de locos. Pero hasta hoy en día tenemos muchísima información de todos ellos. Información de cómo son físicamente y de sus intereses que tienen en la Tierra hoy en día. Tomen esta información como a ustedes les guste más. Espero haberles aportado algo. Esto sería todo de mi parte y nos veremos en un próximo videoprograma. Adiós.